A continuación mostraremos cómo es el procedimiento adecuado para darle mantenimiento a una computadora. Previamente a desarmar la computadora y a realizar cualquier tipo de operación con la misma, vamos a detallar qué es cada una de las partes de la computadora y para qué sirve. Una computadora a rasgos generales se compone de tres cosas: dispositivos de entrada, dispositivos de proceso y dispositivos de salida. Los dispositivos de entrada son así como el teclado, una pantalla táctil, un mousepad, en donde el usuario puede ingresar datos para proceder con la siguiente fase, que sería los dispositivos de proceso, que procesan la información, la almacenan y la regulan para mostrarla posteriormente en los dispositivos de salida, que pueden ser pantallas, proyectores o impresoras, entre otros. Nuestro punto de interés en este caso será la unidad central de procesamiento, el CPU, o en este caso, al ser una laptop, la parte del procesamiento donde va el teclado, que generalmente es donde van los ventiladores y donde van el disco duro, el procesador y las memorias. A continuación detallaremos cada una de las partes que componen esta parte de la computadora y cuál es su función principal a grandes rasgos. El CPU se compone principalmente de un procesador, una memoria RAM y un disco de almacenamiento, una placa madre donde se conectan todos los componentes, entre otros dispositivos, dependiendo de la capacidad y de la calidad del equipo. En este caso también contamos con una tarjeta de red, contamos con unas tarjetas de lectores de memorias y contamos con una unidad de DVD. El procesador es básicamente la unidad que se encarga de generar los procesos de todos los datos que ingresemos. El procesador se encarga de transformar los datos o la información que ingresemos en un formato binario de computadora. Dependiendo de la cantidad de bits que tenga el procesador, en este caso hay procesadores de 32 y 64 bits que son los más recientes, se encargan de trabajar en un lenguaje de 64 bits para abreviar el código binario. Posteriormente, este código binario de 64 bits lo van a convertir sucesivamente a 32, 16, 8, 4, 2, que sería la base del lenguaje de la máquina. Este lenguaje de máquina lo regula el procesador y envía la información a la memoria RAM. La memoria RAM es la memoria de lectura que se mantiene en ejecución. La memoria RAM no almacena información, simplemente es una tarjeta de memoria que se encarga de mantener almacenados los procesos que se estén ejecutando en ese plano de la computadora. También tenemos una memoria ROM, que es la que se encarga de tener la parte del procesamiento del sistema operativo. Esta es muy importante porque antiguamente cuando se les quería cambiar de sistema operativo se debería de desmontar esta parte, este módulo de memoria. Actualmente ya no se hace esto. Actualmente traen una BIOS que regula los sistemas operativos que uno instale y simplemente los llama desde el disco duro y instala las partes que necesita en este módulo de memoria. El disco duro es la unidad donde se almacena toda la información. Si no se cuenta con una unidad de estado sólido o un disco duro alterno, en esta unidad se almacenará también el sistema operativo a usarse en la máquina. Se almacenarán los drivers de todos los componentes que se van a usar y se van a almacenar todos los datos del usuario. Posteriormente tenemos una unidad de CD-ROM o de DVD en este caso.
Esa unidad es la encargada de leer medios externos de reproductores multimedia, como por ejemplo los DVDs, los CDs, compact disc, los nanodisc y entre otros. También contamos con lectores de memorias, los cuales pueden leer memorias SD, micro SD, mini SD, Memory Stick Pro y Memory Stick Duo. Contamos con conectores que funcionan para la lectura de las memorias USB. En este caso tenemos USB 2.0 y USB 3.0, las cuales van soldadas directamente a la tarjeta madre. En la tarjeta madre también podemos encontrar sistemas de enfriamiento de la misma máquina. Estos sistemas de enfriamiento cuentan generalmente con un ventilador y con varillas de cobre o de aluminio que sirven de disipadores de calor. Las máquinas más recientes y con más potencia utilizan también medios de refrigeración líquida, en las cuales utilizan un líquido semiviscoso con propiedades magnéticas, las cuales ayudan a refrigerar la parte del procesador y de chips de videos que tenga la computadora. Contamos también como parte en general con una tarjeta de red. Esta tarjeta de red es muy importante porque con ella se gestionan las conexiones LAN, las conexiones de Wi-Fi y las conexiones de Bluetooth. En este caso, la computadora cuenta con Bluetooth. También se gestionan las conexiones como el NFC o un infrarrojo si al caso lo tuviera la máquina. En este caso, también contamos con un trackpad, el cual es multitouch. Este también se puede desconectar y el mantenimiento que se le debe dar a este tipo de trackpad simplemente es de limpieza. No se recomienda que se desarmen, ya que llevan estos, en este caso que son de multitouch, llevan muchos sensores y muchos pines que al momento de darle una mala limpieza o al momento de desarmarlos y no armarlos bien, estos sensores ya no reconocerán varios dedos. Inclusive pueden dejar de reconocer los dedos. Como agregado y componentes opcionales contamos con una cámara web y con un micrófono para la grabación y edición de video, de videollamadas y más que todo para chat en línea. No se cuenta con una cámara de alta calidad, pero es bastante estable para la ejecución de llamadas en línea. Posteriormente procedemos con desarmar la computadora. Antes de ello, siempre recomiendo verificar que la máquina funcione, por lo menos que encienda y que se vea que la máquina está encendiendo, para no tener problemas posteriormente de que la máquina no encienda o algo no le funcione y que no se sepa si se arruinó en ese momento o si la máquina de hecho ya lo traía arruinado. Después de verificar que el sistema está funcionando, procedemos a apagarlo y en este caso a quitar los tornillos de la parte posterior de la computadora. Este proceso lo mostraré en cámara rápida porque es un proceso bastante sencillo y bastante intuitivo. Generalmente las máquinas más modernas cuentan con manuales de mantenimiento, los cuales uno puede encontrar en la parte de soporte con el modelo y con el número de serie de la máquina. Uno los ingresa en internet y puede encontrar un montón de manuales de mantenimiento. En este caso desarmaremos una Toshiba y la única parte difícil de esta máquina es que al momento de quitar los tornillos de la tapa hay que tener cuidado con las grapas que sostienen la tapa, pero fuera de todo eso no cuenta con ninguna complicación. Después de quitar estas tapas ya procedemos a desarmar la máquina, a destapar la tapa y a ver cómo está internamente. Ya quitada la tapa y ya desmontado la parte trasera de la computadora, podemos proceder
a ir quitando los diferentes conectores. En este caso removeremos las tarjetas de memoria RAM, las cuales cuentan con un protector de plástico para evitar que toquen por error algún metal y hagan algún cortocircuito. También procederemos a quitar lo que es el disco duro y lo que es la unidad de DVD. No quitaremos el procesador porque hasta el momento la pasta térmica está en buen estado. Esta pasta térmica, cuando está en buen estado, tiene que tener cierta viscosidad y tener cierta maleabilidad. Cuando esta pasta se endurece y se seca, se pone como que fuera barro o como que fuera plasticina, esta pasta debe de ser cambiada, porque esto me indica que el polvo y que todas sus propiedades térmicas las va perdiendo. Va evaporando el líquido que tiene y se va a poner tiesa y se va a poner seca, como que fuera plasticina. Una de las partes con las que más debemos de tener precaución es a la hora de desconectar los flex de la pantalla. En este caso, la computadora, para poder desconectar toda la pantalla, debemos desconectar de primero los flex que agarran el monitor y después desatornillar las bases del monitor. Cuando desatornillamos las bases del monitor es fácil girarlas hacia arriba y podemos quitarlas. En este caso la computadora cuenta con bocinas integradas, las cuales tienen unos tornillos muy finos, pero que tienen que tener uno cuidado porque llevan una especie de cojinete, el cual sirve para que las vibraciones de la bocina no se transmitan a la computadora. Entonces uno con estos tornillos tiene que tener un cuidado especial para que no los apriete uno mal y que no les quite uno de estos cojinetes. Después de quitar estas piezas principales, procedemos con aspirarlo. En este caso usaremos una aspiradora de mano, una aspiradora pequeña, la cual nos ayudará a aspirarlo de forma adecuada sin generar mucha estática en la computadora. Es una parte importante que, si se puede, usemos pulseras antiestáticas o nos desmagneticemos antes de hacer cualquier tipo de proceso en la computadora, porque la estática puede dañar cualquier componente. Entonces, procediendo a esto, nosotros pasamos la aspiradora en las partes principales, como el ventilador, para quitar todo el polvo que pueda almacenar. Pasamos la aspiradora en las bocinas, en cualquier parte donde podamos ver que haya registro de polvo, y se recomienda que se pase también una brochita, la cual vaya removiendo todo el polvo que se encuentre entre los capacitores de la tarjeta o entre los chips de la tarjeta. También es importante recordar que se puede usar algún tipo de limpiacontactos o de espuma especial que pueda ayudar a darle una mejor limpieza a la placa y a los componentes electrónicos. En este caso no contamos con una unidad a mano, entonces no vamos a poder hacer la demostración del uso de estos componentes, pero posteriormente mostraremos cómo se usan y mostraremos la forma adecuada de aplicarlos, porque es incorrecto a veces aplicar el limpiacontactos en una memoria RAM y ponerla en posición vertical. Cuando se le aplica el limpiacontactos, generalmente se colocan los contactos de la memoria o los contactos de la unidad que se esté limpiando hacia abajo, para que el limpiacontactos caiga y no se vaya a meter al dispositivo. Entonces debemos de tener ese tipo de precauciones con este tipo de limpiadores. Posteriormente procedemos a rearmar la máquina de una forma inversa a la que se desarmó. Dicho esto, procedemos a conectar el disco duro, procedemos a conectar las memorias RAM, los módulos de tarjeta de red y procedemos a introducir los flex que se han desconectado, así como el de la pantalla. Después de esto, volvemos a cerrar las espigas que sujetan la pantalla
y volvemos a colocar los tornillos. Después de esto colocamos las bocinas con un cuidado especial con los cojinetes que había mencionado previamente y terminamos por colocar la tapa. La unidad de DVD se coloca de último porque esta unidad se puede colocar desde afuera de la máquina, no precisamente cuando la máquina esté conectada. Y es mejor conectarla de último porque si se mete de primero, puede que a la hora de nosotros tratar de encajar la carcasa exterior de la computadora no encaje porque la unidad de DVD esté topando con algún componente. Entonces es recomendable colocarla de último. Bueno, ahora procedemos a probar el encendido de la máquina. Después de haber colocado ya todo, probamos de que la máquina funcione y eso sería básicamente la parte más importante. En este caso, la máquina va a pedir una verificación del disco duro porque están dotadas estas máquinas para que cuando se les quite su disco duro principal, estas máquinas detecten que hubo un fallo en la seguridad del disco duro. Entonces, piden una verificación previa para poder acceder al disco duro. Después de esto, la máquina encenderá totalmente. Al momento de iniciar la máquina, debemos verificar que funcione bien el mouse, el teclado. Si podemos verificar las unidades de DVD, las unidades del lector de tarjeta y las unidades de los módulos de red, sería lo más óptimo y lo más indicado para poder verificar que todo esté funcionando en perfecto estado. Verificamos también si funciona la cámara y verificamos si funcionan las unidades como el micrófono y las entradas de audio de 3.5 milímetros. Bueno, en este caso vemos que todo funciona y que todo está correctamente instalado. Eso fue todo por este video. Por parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala, nosotros somos el grupo 61 de prácticas intermedias y prácticas iniciales de ingeniería en ciencias y sistemas.